Y el tema que vamos a compartir hoy es un tema que toca mucho nuestras fibras, toca mucho nuestros sentimientos, porque se trata de esos hijos que a veces quieren coger un camino que nosotros como padres no les hemos mostrado y se comienzan a alejar de Dios. Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en el programa de los viernes, Madres de Rodillas, Hijos de Pie, creo que de las peticiones que más se hacen es para que mis hijos vuelvan a los pies de Dios, para que mis hijos vuelvan a los pies de Jesús, para que mis hijos acepten a Jesús. O sea, es como un clamor, es como un grito de desesperación que muchas veces nos toca tener a nosotros como padres, ¿cierto? Y entonces, antes de darle desarrollo al tema, quiero que oremos. Vamos a orar. Amante y buen Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí congregados, oh Dios, y porque hay muchas personas que en estos momentos también están con esa disposición de escuchar tu palabra. Por favor, Señor, que sea tu Espíritu tomándonos en todo lo que hagamos y que hablemos, oh Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Quiero contarles un poquito de mi experiencia y precisamente el tema lo quiero hacer por mi experiencia personal, por lo que he podido leer en libros. Y yo creo que los padres, cuando nuestros hijos están en la iglesia, nos sentimos tan felices y estamos tan contentos y de alguna manera sentimos como que ese orgullo cuando nos preguntan por ellos y poder decir todo lo que están haciendo en la iglesia, eso nos llena de una satisfacción enorme. Pero cuando los hijos ya empiezan a tomar un rumbo diferente, ya nos empezamos a sentir un poco mal, un poco triste. Ya cuando nos preguntan, ya no vamos a contestar con la misma emoción, ya no vamos a contestar con esa misma alegría. Mis hijos, gracias a Dios, han estado siempre en la iglesia. Mi hija desde pequeña en la iglesia, muy activa, muy dinámica en los coros, tocando el piano, y eso me hacía sentir muy feliz. Pero cuando llegó a los 24 años, 23 años, que se trasladó a la ciudad de Bogotá, empezaron esas asistencias a la iglesia como que a ser un poco ya no tan frecuente. Ya no iba todos los sábados, a veces iba en la mañana, ya no participaba de ninguna otra actividad. Y para mí fue pero muy doloroso. Y yo sé que los que están aquí sienten lo que de pronto yo pude sentir si les ha tocado vivir una situación semejante, pero fue muy doloroso cuando mi hija me dijo que de 24 años el regalo que se iba a hacer era abrirse sus orejas y colocarse unos aretes. Eso para mí fue una noticia demasiado triste, demasiado desoladora. Todavía a estas alturas lo recuerdo y me da un sentimiento, como ese sentimiento de querer llorar y todo. Pero bueno, esto nos toca avanzar, porque cuando nuestros hijos se empiezan a alejar, a nosotros como padres nos toca avanzar. Entonces, para mí fue muy triste esa situación de ver que ella se empezara a alejar de la iglesia. Yo digo de la iglesia porque de alguna manera siento que no se ha alejado de Dios. Y en esta situación tan dolorosa de no dormir, desde las 3:30 despertar y estar orando por ella, llegó un libro a mis manos que siento que fue una bendición. Yo no sé, la persona que dejó ese libro, no sé si lo dejó pensando que yo lo necesitaba, lo dejó olvidado, no sé por qué lo dejó, pero lo dejó en mi carro. Y el libro ese se titula Cuando los hijos se alejan de Dios. Yo ese libro lo leí ávidamente, lo leí yo lo quería acabar el mismo día, ¿sí? Yo lo leí, ya lo he leído 2 veces y siento que es un libro que reconforta a uno, que ayuda mucho a uno.
Y entonces, partiendo de esa experiencia con mi hija, que estuvo 2 años fuera de la iglesia y que regresó a la iglesia, pero que de alguna manera regresa como a su manera. Y yo creo que ella siente que está cerca de Dios. De pronto todos vivimos como que esa cercanía y esa relación con Dios de manera diferente. Y de toda esta experiencia es lo que les quiero compartir el día de hoy, y de todo eso que me pudo ayudar a mí con leerme ese libro, y también leí algunos apartes porque no lo he conseguido para leerlo todo, de ese libro que escribió un pastor que dice: Señor, quédate con tus mansiones, pero salva a mis hijos. Es que es un grito desesperado de todos los padres. Entonces, vamos a empezar a compartir unas diapositivas y vamos a decirles cómo vamos a desarrollar el tema de hoy. Lo primero que vamos a mirar es nuestros sueños, ¿cierto? Esos sueños que nosotros tenemos a veces tan bonitos, pero luego vamos a mirar nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad? Como tercer aspecto, no sé, Agustín, si nos compartes la diapositiva. Como tercer aspecto, vamos a mirar ¿cuáles son esas equivocaciones que nosotros a veces cometemos? Y como cuarto aspecto, vamos a mirar las cosas que de pronto podemos hacer mejor. Y también vamos a mirar, lo último que vamos a mirar son las promesas de Dios. Agustín, yo no veo la diapositiva, no sé si me puedes compartir la diapositiva, por favor. Hola. Ok. Esa primera diapositiva, sí. Entonces, fíjense que allí tenemos el primer punto, nuestros sueños. Vamos a pasar entonces a esa diapositiva de nuestros sueños. Saben que cuando nosotros estamos en la iglesia y quedamos embarazadas o como padres vamos a tener un hijo, nos hacemos una cantidad de ilusiones. Y yo creo que todos soñamos con verlos crecer en la iglesia, con verlos participar en todas las actividades de la iglesia, nos los imaginamos en los clubes, nos los imaginamos participando de los campamentos, de los camporitos, todo eso es un cúmulo de sueños que tenemos. Y es que cuando nacen nuestros hijos, nacen nuestros sueños, ¿cierto? Y algunos sueñan con ver a sus hijos convertidos en un pastor, viendo a sus hijos como misioneros. Todos soñamos con eso. Yo recuerdo, voy a tomar esta experiencia, pastor, hermano Banda, qué pena, voy a usar su experiencia. Recuerdo una vez que iba en el carro con el hermano Banda y se enteraron de que iba a tener nieto con el Jonathan iba a tener hijo, entonces yo recuerdo haberlo escuchado que ojalá y sea un niño para que también sea un pastor, ¿sí? O sea, soñó con su hijo siendo pastor y ahora empezó a soñar con su nieto siendo pastor, porque esos son nuestros sueños cuando vamos a tener un hijo o cuando ellos están pequeños. Y el sueño en la medida que nacen y van creciendo es que queremos ir con ellos al cielo. Ese es un sueño que tenemos todos. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Sí? Nuestros hijos, vamos a pasar a cuál es nuestra realidad. Nuestros hijos empiezan entusiasmados en la iglesia. En los primeros años es fácil manejar todo lo de la iglesia, que vayan, que asistan, que estén en sus clases, que se aprendan los versículos de memoria, que participen de los clubes. En los primeros años esto es fácil hacerlo. Pero cuando empieza, en algunos casos, cuando empieza la adolescencia, 12, 13, algunos un poco más, otros un poco menos, empezamos a notar en algunos de ellos una apatía hacia las actividades de la iglesia. Ya no quieren asistir a los clubes, ya no se quieren aprender los versículos, ya les da pereza asistir a la clase de escuela sabática. Y entonces, en la medida en que ellos van creciendo, empiezan una
crítica constante a la normatividad de la iglesia. Es que esa iglesia sí tiene normas, es que en esa iglesia todo es prohibido, es que en esa iglesia son muy criticones, es que sí, empiezan una cantidad de cuestionamientos también. ¿Por qué tengo que hacerlo así? ¿Por qué tengo que creer en lo que tú crees? ¿Por qué tengo que hacer? Empiezan a cuestionarlo todo, empiezan a mirar los errores de todas las personas de la iglesia. Mira que son chismosos, mira que son criticones, mira que son, y empiezan toda esa cantidad de cuestionamientos. Luego vienen las peleas constantes, ¿sí? Por la forma de vestir. Ya algunos jovencitos se quieren poner los pantalones que se les están cayendo y se les ven por acá los interiores y quieren vestir esas ropas anchas y ya no quieren ir así de camisita y corbata a la iglesia, no, ya quieren ir diferente. Y las niñas quieren ir con un vestido más corto y quieren ir con tiritas y ya quieren cortes de cabellos diferentes. Y allí empieza ya como nuestra situación difícil con nuestros hijos. Lo otro, entonces las niñas ya quieren empezar a usar prendas, quieren maquillarse y a veces nosotros no queremos que se maquillen, no queremos que usen prenda. Y la participación en las actividades con las que no comulgamos, empiezan a pedir permiso, por favor, yo quiero ir a esa fiesta y qué tiene de malo que yo vaya a esa fiesta y quiero ir a esta pijamada y quiero amanecer donde estos amigos. O sea, empiezan a querer participar de una cantidad de actividades con las que nosotros no comulgamos, no estamos de acuerdo. Y en medio de ese desespero nuestro para que ellos se mantengan en lo que nosotros les estamos enseñando, allí podemos cometer muchos errores y allí es donde empezamos a tener peleas constantes con nuestros hijos. Yo no sé a quién le ha pasado, pero es muy posible que los sábados en la mañana a ti se te convierta en una cosa difícil, en una batalla en tu hogar, porque no se quieren levantar, porque tú tienes que estar en la iglesia, tienes participación, debes estar temprano y tú luchando con ellos para que se levanten, para que se vistan como se tienen que vestir, para que vayan bien organizados. A veces nos toca una pelea constante el sábado antes de llegar a la iglesia, ¿sí? Y entonces llegan a la iglesia un poco malhumorados. Muchos hogares viven esta situación. Y finalmente, hermanos, la realidad más triste a la que nosotros como padres nos podemos ver sometidos cuando somos de la iglesia es cuando ya nuestros hijos deciden que se van a alejar de la iglesia. Entonces, fíjense que esta puede ser la realidad de muchos hogares de los que están aquí presentes. Puede ser esa realidad. Vamos entonces a ese tercer tema. ¿Cuáles son nuestros sentimientos cuando empezamos a vivir esto? Realmente empieza nuestra angustia, empieza nuestra ansiedad. Podemos tener algunos estados depresivos, ¿sí? Porque sentimientos de culpa nos hacen entrar en esos estados depresivos, la ansiedad porque no sabemos qué va a pasar con ellos en el futuro. Sentimos un temor por el qué dirán, si somos líderes, qué van a decir, yo todo un líder y mi hijo que no quiere seguir, yo siendo esto y mi hijo no, o sea, esa cantidad de cosas que se nos vienen a la mente y empezamos a sentir ese temor al qué van a decir los demás, al qué van a decir los hermanos, qué pensarán los hermanos al verlo vestir así, qué pensarán al verlo con este corte, qué pensarán. Ese temor nos empieza a causar bastante angustia, los sentimientos de culpa, ¿qué pude haber hecho mal? ¿Sí? ¿Dónde me equivoqué? Y el insomnio, no podemos dormir, pasamos muchas noches orando por nuestros hijos, allí de rodillas pidiéndole a Dios que transforme la vida de ese hijo que se está alejando de él. Esos son realmente nuestros sentimientos. Como padres que queremos ir al cielo con nuestros hijos, vamos a tener esta cantidad de sentimientos. Y en medio, o sea, toda esta cantidad de sentimientos nos pueden llevar a cometer algunas equivocaciones. Y vamos a mencionar esas equivocaciones que con frecuencia nosotros cometemos. La primera equivocación es que los empezamos a hacer sentir culpables
culpables de lo que nosotros estamos sintiendo. Si siento esa tristeza, si siento esa depresión, si siento todo eso, lo empezamos a hacer sentir culpable. No puedo dormir por tu culpa, mira cómo me estoy, mira la angustia en la que vivo por tu culpa, mira la pena que me haces pasar. O sea, los empezamos a hacer sentir culpable de lo que nosotros estamos experimentando. Y lo otro es que como los hacemos, al hacerlos sentir culpable, les hablamos más de la vergüenza que sentimos por sus equivocaciones y les hablamos muy poquito de la gracia de Dios. Es que estás haciendo esto mal, no sabes la pena que me da a mí cuando cuando me dicen que te vieron haciendo esto, no sabes la vergüenza que siento cuando me dicen que tú, y yo tratando de liderar en la iglesia, y yo tratando de ser un buen ejemplo para ustedes, y entonces que seas tú el que me hagas quedar mal, qué vergüenza, ¿cierto? Entonces todo el tiempo les empezamos a recalcar mucho la vergüenza que nosotros estamos sintiendo por las equivocaciones, ¿sí? Saben que cuando nuestros hijos se alejan de Dios, yo creo que es el momento de hablarles más de esa gracia divina. Es el momento de hablarles más de cómo el amor de Dios, la misericordia de Dios los puede alcanzar. Y está allí esperándolos a ellos. No, porque es que ellos sienten que nuestra preocupación no es por su salvación. Cuando nosotros todo el tiempo les hablamos de la vergüenza que nos están haciendo pasar, ellos empiezan a sentir de que nuestra preocupación no es por la salvación, es nuestra imagen lo que nos está preocupando realmente. Y no es nuestra imagen lo que nos debe preocupar. A nosotros lo que nos tiene que preocupar es la salvación de nuestros hijos. Entonces caemos en el error de recalcarle los errores, de mostrarle las equivocaciones, pero no les hablamos de la gracia de Dios. El otro es que los censuramos todo el tiempo los estamos censurando, cómo te equivocaste en eso, y de paso les empezamos a augurar un futuro desastroso. Es que lo que te va a venir va a ser grande, es que cómo te puede bendecir Dios si tú andas en esto, pero cómo vas a recibir de Dios una bendición si mira lo que tú eres, ¿sí? No creas que te va a ir muy bien, no creas que cuando te apartas de Dios o sea, es como decirle, te alejas de ese cerco protector y entonces a ti te van a llegar las 10 plagas de Egipto. Los empezamos a censurar y a augurarles un futuro desastroso. Esa es una equivocación que cometemos con frecuencia. Y otra de las equivocaciones que cometemos, y la última que quiero mencionar, porque son muchas, o sea, nuestro afán de que nuestros hijos regresen a la iglesia, nosotros cometemos muchos errores, ¿sí? Lo otro es que empezamos a discutir con ellos constantemente, todo el tiempo tratando de imponer nuestro punto de vista. Todo el tiempo estamos diciendo, hiciste mal esto, haces mal esto, y todo el tiempo estamos allí criticando, discutiendo, pero haz las cosas bien, pero haz las cosas así. Y entonces siempre queremos que sea nuestro punto de vista el que se imponga. Estas son nuestras mayores equivocaciones, pero hoy estamos aquí porque queremos mejorar, porque queremos hacer las cosas diferentes, porque queremos realmente ayudar a nuestros hijos a que vuelvan a los pies de Dios. Saben que entonces vamos a mirar esas cositas ahora, esas cositas que nosotros, esas orientaciones que nos pueden ayudar. Yo siento que a mí esto me ha ayudado y por eso lo quiero compartir con ustedes. Lo primero es entender, mis hermanos, que muchas veces nuestros hijos se alejan de la iglesia, pero no se alejan de Dios. Y lo quiero como explicar de esta manera. Alejarse de la iglesia no siempre es señal de alejarse de Dios, como tampoco que tu hijo esté allí dentro de la iglesia es una señal de que él está cerca de Dios, ¿sí? A veces nuestros hijos se alejan de la iglesia, pero siguen allí con su temor, siguen con su confianza en Dios. Y ahí es donde se cumple Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora,
¿cómo sabemos que nuestros hijos se han alejado de la iglesia, pero no se han alejado de Dios? Lo demuestran cuando ellos te dicen, por favor, ora por mí. Entonces, si él está tan alejado de Dios, yo pienso que nuestros hijos a veces entran en una lucha constante en querer hacer las cosas como a Dios le agradan. Y en esa lucha y en ese desespero llegan a donde nosotros y empiezan a pedirnos oración por ellos. Ora por mí. Por ejemplo, yo veo que mi hija en todas las cosas que va a hacer, si tiene una entrevista, ora por mí, todo lo del trabajo, ora por mí, todo lo de la universidad, ora por mí, todas las situaciones que ella va viviendo es todo el tiempo, mami, no te olvides orar por mí, ora por este proyecto, ora por esta situación, todo el tiempo está pidiendo que oremos por ella. Y lo otro es que nuestros hijos en los momentos de dificultad, ¿a quién acuden? ¿Saben a quién acuden nuestros hijos en los momentos de dificultad? Acuden a Dios. Porque es que ya nosotros sembramos esa semillita en sus corazones. Ya ellos saben que es Dios quien les puede ayudar. Entonces, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de situaciones que no quieren vivir, en esos momentos a quien acuden es a Dios. Y eso es una muestra de que ellos todavía aman a Dios y que ellos todavía sienten ese respeto y esa confianza en Dios. Nuestros hijos nos demuestran que siguen amando a Dios cuando reconocen a Dios que Él es el que les provee. Cuando tú les escuchas decir, gracias Dios, gracias a Dios obtuve esto, gracias a Dios pude hacer esto, gracias a Dios obtuve este trabajo, gracias a Dios me fue bien en esto. Esa es una muestra de que ellos todavía están confiando en Dios. Y otra es, muchos de hijos no están yendo a la iglesia, pero siempre van a tu casa a llevar sus diezmos y sus ofrendas. Mami, mira esto para la iglesia, voy a darte esta ofrenda para la iglesia, voy a colaborar con este proyecto para la iglesia, lleva mis diezmos a la iglesia. Esas son muestras de que nuestros hijos siguen amando a Dios. ¿Sí? O cuando nuestros hijos siempre están pendientes de todo lo que sucede en la iglesia, es porque siguen teniendo esa conexión con la iglesia. ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Y cómo está esta persona de la iglesia? ¿Y quiénes quedaron ahora, por ejemplo, en la administración de la iglesia? Es porque ellos siguen amando a Dios y eso lo tenemos que entrar a la iglesia, el culto familiar, hablarles todo el tiempo de Dios, de cómo Dios provee, de cómo Dios ayuda, de cómo Dios sostiene, del amor que nos tiene Dios. Eso es instruir. Instruir es dar ejemplo. Yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo obedezco a Dios, ¿sí? Esa es nuestra tarea. Pero ellos tienen una tarea. Esa tarea se las dio Dios a ellos. Y la tarea de ellos es decidir. No siempre van a decidir lo que nosotros queremos que decidan. A veces van a decidir cosas que realmente nos van a poner a sufrir, pero Dios les dio libre albedrío y ellos hacen uso de ese libre albedrío. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos en Génesis 3 la historia de Adán y Eva. Mis hermanos, Adán y Eva recibieron instrucciones claras de parte de Dios que los había creado. Recibieron todas las instrucciones de lo que podía, de los peligros a los que se podían exponer porque ya Satanás había caído, ¿sí? Además de eso, Dios les proporcionó un ambiente perfecto, porque la Biblia nos dice que Dios todo lo hizo perfecto en gran manera. O sea que les dio las instrucciones, les dio el ambiente perfecto, les dio todo, pero les dijo, pero a ustedes les toca decidir. Y Adán y Eva, teniendo al mejor padre, teniendo el mejor ambiente, teniendo todo a su disposición, desafortunadamente decidieron lo que Dios no quería que ellos decidieran. Decidieron desobedecer. Entonces,
nuestros hijos tienen libre albedrío, Dios le dio libre albedrío, y en ese libre albedrío pueden decidir alejarse, o sea, desobedecer a Dios o estar siempre fiel a los caminos de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Lo tercero que quiero dejarles en esta noche, que nos toca entender, el tercer aspecto, es que no podemos dejarnos abrumar por el sentimiento de culpa. Yo me recuerdo en medio de toda esa angustia, me cuestionaba mucho cuáles fueron mis errores, en qué nos equivocamos como padres, qué pudimos hacer mal. Y saben, mis hermanos, que cuando tú empiezas a buscar errores, vas a encontrar a montón, porque nosotros nos equivocamos bastante con nuestros hijos. Y nosotros nos equivocamos en nuestro afán de querer hacer las cosas bien. Así que cuando yo empecé a pensar, muchas cosas venían a mi mente en las que yo me equivoqué y eso me abrumaba demasiado. Eso no me dejaba en paz, no me dejaba descansar. Y un día yo me acuerdo que me arrodillé y le dije: Señor, llevo tantas noches sin dormir bien. Por favor, dame tranquilidad. ¿Por qué? Porque los sentimientos de culpa nos abruman demasiado, nos hacen sentir muy mal. Ten en cuenta algo, y en esto a mí me ayudó mucho mi esposo, y lo que les decía ahorita del libre albedrío era algo que él siempre me recalcaba. Pero si nosotros nos vamos a estar todo el tiempo juzgando por malos padres, entonces ¿Dios en qué se equivocó? Dios no se equivocó en nada. Sin embargo, Adán y Eva desobedecieron. Y es que ser buenos cristianos, ser fieles, ser líderes, dar el mejor ejemplo, todo, eso no blinda a nuestros hijos de que se alejen de Dios. Tú puedes ser buen cristiano, tú puedes ser un buen líder, tú puedes darles el mejor ejemplo, pero aún así es posible que tu hijo se aleje de Dios, porque eso no lo blinda a él, porque Dios le dio libre albedrío, y en ese libre albedrío él puede tomar una decisión que está en contra de lo que tú estás pensando. Entonces, con este sentimiento, cuando este sentimiento de culpa nos abrume, porque los podemos llegar a tener pensando en todas nuestras equivocaciones, ahí yo les digo que es momento de avanzar. Ahí nos toca arrodillarnos y pedirle perdón a Dios por esas equivocaciones que cometimos. Es también pedirle perdón a nuestros hijos si es necesario, pedirle perdón con todas las equivocaciones que hemos cometido. Pero hay una cosa muy importante, y es que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. A veces es fácil perdonar a los demás, a veces es fácil perdonar a nuestros hijos, pero nos cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo, perdonarnos a nosotros mismos. Y en esto es necesario, para poder avanzar, es necesario que nos perdonemos a nosotros mismos, que perdonemos esos errores que pudimos cometer. Y pedirle a Dios que sea Él quien llene esos vacíos. Yo todos los días le digo a Dios: Señor, llena esos vacíos que yo dejé en la vida de mis hijos. Seguramente nosotros como padres dejamos unos vacíos espirituales, muchos vacíos espirituales, ¿sí? Dejamos muchos vacíos emocionales, también podemos dejar esos vacíos. Y ahora, cuando ya crecieron y decidieron lo que no pensamos nunca que iban a decidir, entonces es momento de pedirle a Dios que sea quien llene esos vacíos, porque ya nosotros no vamos a poder hacerlo, pero Dios sí puede llenar esos vacíos espirituales y esos vacíos emocionales en la vida de nuestros hijos. Mi hijo, en estos días hablaba con mi hijo y me decía que una de las cosas que él le hubiera gustado es que nosotros de pronto le habláramos más del amor de Dios, porque a veces veía a Dios como ese Dios castigador, como ese Dios fuerte, y sentía mucho temor por eso, porque uno a veces les muestra eso, un Dios así, un Dios fuerte, un Dios que está como con miles de ojos viendo en qué te equivocas para enseguida censurarte, porque nosotros como padres lo hacemos así. Nuestros hijos se equivocan y estamos nosotros allí enseguida buscando cómo censurarlos. Y cuando hacemos esas cosas que no están bien, ese es el momento de pedirle a Dios: llena ese vacío que dejé en la vida de mi hijo, ¿sí? Y yo sé, mis hermanos, que Dios puede llenar esos vacíos espirituales, esos vacíos emocionales que nosotros dejamos en la vida de nuestros hijos. El otro
El cuarto aspecto que les quiero mencionar es que nos toca ser muy prudentes al amonestar a nuestros hijos, evitar ser hostigantes, ¿sí? Cuando nuestros hijos empiezan a sentir como esa apatía, ese rechazo por las cosas de la iglesia, sienten fastidio cuando nosotros estamos allí todo el tiempo hablando y diciendo y mira y hablándoles todo el tiempo de Dios y tienes que leer la Biblia y lee y mira lo que dice el espíritu de profecía acá y míralo, y todo el tiempo los estamos allí como hostigando allí todo el tiempo, mandándoles a leer un libro, a leer el otro, a leer. Es nuestro deseo de que ellos hagan las cosas bien, y en ese deseo de que ellos vuelvan a Dios entramos a hostigar, a amonestar de manera incorrecta. Entonces nos toca evitar las confrontaciones con nuestros hijos. Hay muchas cosas que ellos no van a compartir con nosotros, y en una confrontación no sacamos nada, de una confrontación no sacamos nada positivo, nada positivo. Cuando tu hijo quiera entrar en esa confrontación, dile: hijo, yo en estos momentos no puedo entrar yo creo en lo que Dios me ha dicho, yo no voy a entrar ahora a discutir contigo un tema que no siento la necesidad de discutir. Entonces no le sigas la corriente, sino más bien no, yo creo en lo que la Biblia dice, y la Biblia nosotros ni tú la puedes cuestionar ni yo la puedo cuestionar, y cerremos el tema, pero no entremos que es que la Biblia dice esto, que es que nosotros, no entremos en esas confrontaciones. Tampoco entremos tanto, y ahorita les decía, evitemos tanta censura, tanta crítica, evitemos todo el tiempo restregarles esas equivocaciones, esas faltas que cometen, evitemos eso. Cuando vayamos a hablar de temas espirituales, porque quiero decirles que como padres sí tenemos el deber de amonestar a nuestros hijos, de hablarles de la parte espiritual, de temas espirituales, pero tratemos esos temas espirituales cuando sea el momento apropiado, cuando el ambiente se preste para hacerlo. Si tu hijo no te quiere escuchar, no pierdas tu tiempo queriendo que te escuche algo que no te quiere escuchar. Espera el momento adecuado para hablarle de lo que le quieras hablar. Lo otro es que es muy importante que nuestros hijos conozcan nuestra experiencia espiritual, nuestra vivencia espiritual. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Porque es que casi siempre les estamos pidiendo que ellos obedezcan a Dios, que ellos amen a Dios, pero nosotros realmente confiamos en Dios. Les estamos mostrando con nuestro actuar de que sí confiamos en Dios. Entonces nos toca hablar de nuestra experiencia personal. Hoy me sentí feliz porque pude ver la mano de Dios en esto. Hoy sentí que Dios estuvo conmigo en esto, que Dios me ayudó en esto. Y cuando vayas a la iglesia y escuches un tema, dile: hoy me gustó el tema que escuché hoy, tan importante, me sirve, de allí puedo tomar muchas cosas que me van a ayudar a mejorar. Porque nosotros, los temas que escuchamos en la iglesia, muchas veces se los aplicamos a ellos, a los demás, pero no los aplicamos a nosotros. No estamos diciendo: este tema me va a servir a mí para esto. Siempre estamos viendo a quién le sirve ese tema. Este tema lo debiera escuchar mi hijo, este tema lo debiera escuchar mi esposo, este tema lo debiera escuchar tal persona. Es el momento de dejar de pensar en quién debe escuchar ese tema, y es el momento de que seamos nosotros los que nos apropiemos de los temas que estamos escuchando, que esos temas primero transformen nuestra vida. Lo otro que tenemos que hacer es hacerle saber a nuestros hijos que estamos orando por ellos. Estoy orando por ti, pero no vamos a hacerlo mencionando sus defectos. Estoy orando por ti para que Dios cambie ese temperamento tan difícil que tú tienes. No, porque ya enseguida estás abriendo una ventana para una confrontación, ¿sí? No lo estás haciendo correctamente. Cuando tú le dices: voy a orar por ti para ver si Dios te cambia, para ver si dejas de ser tan grosero, te equivocaste. No lo debes hacer así. ¿Sí? No lo debes hacer. Hazle saber que tú oras por él, pero no le menciones sus defectos.
ora por él y dile, hijo, estoy orando por ti. Estoy orando para que Dios cada día guíe tu vida. Háblale de lo positivo. Estoy orando para que te vaya bien en el estudio. Estoy orando para que Dios te guíe en cada decisión que vayas a tomar. Estoy orando para que Dios te ayude en tu trabajo. Estoy orando para que Dios te ayude en tu hogar. Estoy orando para que Dios te ayude a resolver esa situación que tienes. Por eso es que nos toca orar por nuestros hijos. Pero cuando ellos están tan rebeldes con las cosas de la iglesia, deja de decirle, estoy orando para ver si Dios toca ese corazón tan rebelde que tienes y puedas regresar. No, hermano, porque esto lo que desarrolla en él es más rebeldía y vamos a tener más dificultades con ello. El otro aspecto, vamos a la siguiente diapositiva, que les quiero mencionar, es que es necesario que oremos por nosotros tanto o más de lo que oramos por nuestros hijos. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo demoras orando por tus hijos? ¿Cuántas horas dedicas a orar por tus hijos? ¿Te has dado cuenta que en la madrugada, a la hora que tú te despiertas, la oración que tú elevas es por tu hijo? ¿Te has dado cuenta que en cuanto te levantas, enseguida quieres orar es por tu hijo? Que en el día tu hijo se te viene a la mente y quieren es orar por él. Pues es momento de que si tú oras por tus hijos 2 horas, ores por ti 4 horas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras equivocaciones. No nos damos cuenta de nuestras falencias, de nuestras flaquezas, de nuestras dificultades. Y siempre estamos viendo es la paja que hay en el ojo de los demás y no alcanzamos a ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Entonces es necesario orar por nosotros todo el tiempo, así como oramos por nuestros hijos. Y vamos a orarle a Dios para que Él nos permita ver esas cosas que nosotros como padres tenemos que cambiar, porque créanme que nosotros como padres nos toca cambiar muchas cosas, ¿sí? Entonces Dios nos puede mostrar a nosotros qué debemos cambiar. Y de pronto haciendo solo unos cambios en nuestras vidas, unos ajustes en nuestras vidas, eso va a mejorar nuestra relación con los hijos, ¿sí? Nos ayuda a que tengamos un ambiente más agradable dentro del hogar. Revisa que tú no seas el motivo de rebeldía de tu hijo. Revisa tu manera de hablar, tu manera de regañarlos, tu manera de orientarlos. Revisa todo eso. Y es necesario que ores por eso. Órale a Dios para que te perdone tus pecados, para que perdones tus equivocaciones. Órale a Dios también para que te dé la sabiduría al momento de hablarle a tu hijo. Órale a Dios para que cada día de tu boca nos salgan palabras que hieran. O sea, hay muchas cosas por las que nosotros tenemos que orar para que ese día no tengas malos pensamientos, no tengas malos sentimientos. Pero primero ora por ti, ora mucho por ti. Y entonces, después, ora por tu hijo. Y eso te va a ayudar mucho. Pide mucha sabiduría para orientar a ese hijo que está lejos de Dios. Pide mucha sabiduría porque en nuestro afán, ya les he dicho, en nuestro afán nosotros nos podemos equivocar. Y lo más lindo, mis hermanos, es que nosotros no estamos solos. Lo más lindo es que nosotros tenemos la compañía de Dios y tenemos la promesa de que Dios va a salvar a nuestros hijos. Y la hermana en la introducción al programa decía, cree y serás salvo tú y tu casa. Creamos en eso. Si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros creemos en Dios, entonces la salvación también va a llegar a nuestros hijos. Ahora, ¿cuáles son como esas promesas que nos hace Dios? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esas promesas que Dios nos hace? Nosotros encontramos en Génesis 19, y hace unas semanas estudiábamos este tema con mi esposo, y veíamos que Lot
yo en mi mente tenía otro concepto de Lot. Yo pensaba que Lot se había como que amañado tanto en Sodoma y en Gomorra, y que se había como que había dejado que ese ambiente tóxico de esas ciudades lo afectara en su vida espiritual y todo. Pero encontramos en Segunda de Pedro, yo cambié mucho lo que pensaba de Lot cuando hicimos este estudio de Lot. Es que en Segunda de Pedro 2:7 nos dice que Lot era un hombre piadoso y era un hombre justo, y era un hombre que él sufría mucho por las transgresiones y por todo el pecado que había en Sodoma y en Gomorra. Y nosotros encontramos en Génesis 19 cómo Abraham empieza a interceder por Lot, que era su sobrino, y cómo Dios, por amor a Abraham y luego por amor a Lot, quiere salvar no solo a Lot, quiere salvar toda la familia de Lot, ¿sí? Por esa vida piadosa y justa de Lot, Dios quería salvar a toda su familia, porque es que en nuestra fidelidad puede alcanzar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ya nosotros conocemos la historia, que Dios envía a unos ángeles, ¿cierto?, para que saquen a Lot. Y cuando nosotros leemos el registro, vemos que la Biblia dice que Lot se tardaba, ¿sí? Y como los ángeles veían que él se tardaba, entonces lo sacaron prácticamente que a la fuerza de Sodoma y Gomorra. Ustedes pueden leer el relato en Génesis 19. Prácticamente lo cogieron y entonces le dicen, sal con tus hijas. Y cuando empezamos a leer el comentario de Lot, encontramos que es que Lot estaba tratando de convencer a sus hijos que salieran de la ciudad porque iba a ser destruida. Y fíjense que en ese afán de quererlos convencer, de querer estar allí y sacarlos a ellos, en ese desespero y en ese afán se estaba quedando en Sodoma y Gomorra. Pero el propósito de Dios era sacarlo de allí, ¿cierto? Y prácticamente a la fuerza Dios los sacó, a través de sus ángeles, los sacó de ese lugar. Entonces Dios estaba interesado en esa familia. Saben que Dios ama a nuestros hijos y Dios está interesado en salvar a nuestros hijos. Dios desea más la salvación de nuestros hijos que lo podemos desear nosotros mismos, porque es que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Dios está atento a cada petición que nosotros hacemos de nuestros hijos. Y ya Dios está trabajando por la salvación de ellos, ¿sí? Ya Dios está trabajando en la salvación de ellos. Miren que Dios, cuando quiere sacar a Lot, envía unos ángeles. Y Lot va y les habla a sus hijos y todo, y les dice lo que va a pasar, pero a quienes les tocaba decidir si salían o si se quedaban, les tocaba decidir a los hijos de Lot. Desafortunadamente, ellos decidieron quedarse en Sodoma y Gomorra, y desafortunadamente, la esposa de Lot decidió mirar atrás y también quedó convertida en una estatua de sal. Pero lo que yo les quiero decir es que Dios ya está trabajando por la salvación de nuestros hijos, ¿sí? Isaías 49:25 dice que Dios va a pelear nuestras batallas y que Dios va a salvar a nuestros hijos. Él quiere salvar a nuestros hijos. Y Isaías 54:13 dice, yo enseñaré a todos tus hijos. Él está trabajando en la vida de nuestros hijos. Ya está trabajando, está buscando la manera de que nuestros regresen a Él. Les está lanzando cuerdas de amor para atraerlos. Pero mis hermanos, es a nuestros hijos a quien les tocará decidir si aceptan todo ese sacrificio que Dios está haciendo por ellos, si aceptan todo ese trabajo que Dios está haciendo por ellos. Son nuestros hijos los que tienen que decidir si se agarran de esas cuerdas de amor que Dios les está lanzando. Mientras eso sucede, a nosotros nos toca estar allí en oración, todo el tiempo en oración,
pidiendo por ellos, pidiendo que Dios les ayude, que Dios les proteja, que Dios les guarde. Y créanme que por el amor que Dios nos tiene a nosotros, Dios va a salvar a nuestros hijos de muchas situaciones difíciles. Por el amor y por nuestra fidelidad a Dios, Dios le va a preservar la vida a nuestros hijos de muchos peligros. Pero pasa algo, no los va a obligar a que lo amen. No los va a obligar a que regresen, no los puede obligar. Es la decisión de nuestros hijos. Entonces vamos a orar para que la decisión que tomen nuestros hijos sea esa, la de aceptar ese llamado divino que Dios cada día le está haciendo. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que tú, Señor, estás trabajando en la vida de nuestros hijos, porque sabemos, oh Señor, que cada día tienes tus brazos abiertos para recibirlos, que cada día les estás enviando, Señor, cuerdas de amor para traerlos a ti. Queremos, oh Dios, que nuestros hijos sean salvos. Queremos que nuestros hijos, Señor, se preparen para ese encuentro glorioso contigo. En estos momentos rogamos, Señor, para que les ayudes a tomar esa decisión, Señor. Sabemos que tú trabajas en la vida de ellos, pero son ellos los que tienen que decidir. Y en estos momentos te rogamos que tu Espíritu ponga en sus corazones el deseo de querer volver a tus pies. Gracias, oh Dios, por escucharnos y te pido una bendición especial por todos esos padres, por todas esas madres que hoy sufren porque su hijo está separado de la iglesia. Confórtalos, oh Dios, ayúdales, Padre, sé tú su consolador. Y permito, Señor, que todos esos sentimientos de tristeza, de culpa, quítanos todos esos sentimientos y que nosotros podamos avanzar con la confianza de que tú estás trabajando en la vida de nuestros hijos y con la confianza, oh Señor, de que cuando llevamos nuestras cargas a ti, tú las vas a hacer más livianas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.